Seguimos en la segunda parte de esta entrevista con 3 invitados de lujo. Y en esta parte me quiero centrar en el formato de la entrevista per se. Dice Cantar Ibope Media King, que es la empresa que hace el análisis de audiencias, que los programas menos vistos de la televisión tradicional nacional son los de las mañanas, son los de las entrevistas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Será que el formato está quemado o se sigue haciendo la misma televisión de los años 70, es decir, un entrevistador, un entrevistado, porque no hay ningún cambio? Y aunque la palabra show, como decía Lenin acertadamente en el segmento anterior, es positiva, no hay mucho show en televisión, Lenin, que se diga. Bueno, a ver, lo que pasa es que la culpa no necesariamente es de los medios. Yo creo que la culpa también está... Tú tienes razón en el análisis y hay una certeza, hay un hecho cierto en que los ratings no son precisamente los más altos para los programas de entrevistas, pero veamos cuál es la oferta. Hay una oferta en las mañanas, que es a la hora que salen los programas de entrevistas, de mucha crónica roja, de mucha sangre, de mucho escándalo y de show de baja calidad, de bajo nivel, lleno de vulgaridades y de actitudes o conductas hasta obscenas. Entonces, pero en otros horarios. Pero quién, no, en la hora de la mañana, señor. Yo te estoy hablando de los programas que compiten con los programas de entrevistas. ¿Y quién educa a esos televidentes que buscan consumir aquello? ¿Quién los está educando? ¿Cuál es la formación que ellos están recibiendo? Que prefieren consumir crónica roja, un señor que sale bailando con un pollo, y no enterarse de la realidad nacional, de los asuntos serios que terminan afectándolos positiva o negativamente a ellos y a sus familias. En eso tienes razón, pero ¿cómo hago que ese programa, que es importante, que es inteligente, que puede educar, que puede informar y contextualizar, hacerlo de otra manera? Si tienes un público que no está educado para consumir esos contenidos, tú puedes poner lo que quieras, o sea... Vamos, que tienes limitaciones. Manuel, no puedes poner a un entrevistador en bikini para que la gente te vea, ¿no? O sea, esa no es la idea tampoco. Ya dan el clima en bikini y les ha resultado en algunos canales estadounidenses y europeos. Es el extremo. No lo he visto en el canal de la Universidad Católica. Cuando lo ve en el canal de la Universidad Católica, entonces empezaría a creer que eso funciona. Va a ser imposible eso. Pero Manuel, tú que hiciste televisión por muchísimos años, hacías entrevistas, ¿crees que ha habido o no ha habido una evolución o involución de la televisión de señal abierta en Ecuador? Yo creo que la televisión en general se orienta a satisfacer los intereses y las necesidades de la mayoría de la ciudadanía. Con un agravante, la mayoría de la ciudadanía es bastante inculta. Entonces, volviendo al tema, yo quisiera abordar lo que dijo Lenin. Pero asumimos que es inculta. ¿Por qué nos consta que la ciudadanía es inculta? Porque lo que dijo Lenin, le encanta el show del pollo y no le gusta escuchar lo que dice un político que está hablando sobre los salarios y que tiene que de alguna manera repercusión en su propia vida. O porque estoy entrevistando todas las semanas al mismo político, al mismo funcionario, al mismo empresario. Porque si te das cuenta, ves la televisión y como que se rotan todas las semanas los mismos entrevistados. Bueno, no podemos partir, creo, y a lo mejor ustedes coinciden conmigo aquí en el panel, aunque Allen está en una postura contraria y según él este es un país superculto, en donde se lee hartísimo, donde los teatros están a reventar, donde las exposiciones de pintura, las presentaciones de danza, qué sé yo, y todas las artes formales y las no formales tienen un público impresionante. Entonces, en función de aquello, sí, la culpa es únicamente de los medios. Ojo, yo no estoy diciendo que los medios no hayamos caído en una suerte de espacio de comodidad y que tengamos un trabajo serio y profundo de reforma. Me refiero que hay que ser autocrítico. No digo que la masa sea inteligente, tampoco la califico de ignorante. Refiero es que estamos subestimando a la audiencia, tanto la audiencia radial como la audiencia de televisión. Creo que hay una audiencia promedio que tiene que darle contenidos de calidad. Pero yo sí creo que falta cultura en nuestro país, en términos generales, y sobre todo cultura política, que es donde es la base para que el pueblo ecuatoriano pueda tranquilamente elegir a quien debe conducir auténticamente los destinos de un país. Pero aparte de eso, yo a lo mejor cometer un error al decir una realidad. Los empresarios no están tampoco enfocados en participar con sus auspicios a programas que eleven la cultura del pueblo ecuatoriano, sino sencillamente a la crónica roja, a la farándula, otros programas que auténticamente no dan cultura al pueblo, cultura económica, cultura política, cultura social.
Y allí es donde el pueblo lamentablemente elige a asambleístas y elige a presidentes que no deben ser electos. Porque Pero sencillamente... encaucémonos en la entrevista como género. Y no digo que finalmente vamos a entrevistar al mayor intelectual, que eso nadie lo va a ver. Me refiero al formato per se, que finalmente sigo haciendo el mismo formato, ni siquiera hago un poquito de innovación. Hay un programa en la tarde, que puede ser de estos vulgares, como lo dice Lenin, y que finalmente hacen entrevistas. Hay un señor ahí que es entrevistador que le dicen la El Cerecita, formato, creo. Entonces, me refiero a que, sí. ¿por qué ese tipo de entrevistas, entre comillas, sí pueden tener más audiencias? ¿Por qué finalmente no podemos poner un poquito de calidad en estos temas, en estos espacios que, ojo, creo que son importantes? Yo lo que se digo es debaten una temas cosa, importantes. mira. El formato al que tú estás criticando está generalizado en la mayoría del mundo. Porque el formato de este tipo de entrevistas está orientado a satisfacer las necesidades o el interés de conocimiento de la mayoría en los países. Manuel, pero si vemos la televisión europea, por ejemplo, estamos viendo otro mecanismo en el tema de Claro, por producción. eso ahí viene el contraste, pues no le puedes exigir a una audiencia con bastante bajo nivel cultural que se interese por el tema sobre el déficit fiscal, pues. Pero hay que abordar el déficit fiscal en una entrevista de la mañana, en una entrevista informativa para la gente que le interese y para crear opinión en muchos sectores. Tú no puedes darle a la gente que le guste el fútbol, que le gusta la telenovela, un show barato, pues un show de pollo, como decía Lenin. Tienes que mantener una rigidez, una especie de disciplina y llamémoslo así, de austeridad en la entrevista. No puedes convertirla en un show barato. El pues. rigor siempre va a ser importante. Claro. Pero yo me estoy refiriendo a parámetros de producción. Tú estás dando a entender que hagamos una especie de baile ahí en la No, ¿O quiere eso televisión, no. quiere televisión Sí, pues. europea para un público que Claro, no no, tiene cómo sí. comer, cómo mandar a sus hijos, que no tiene salud, que no tiene Y educación? Entonces, por y- favor, Allen, y o te- sea, pero no primero solo pregunto. pidamos que cambie la audiencia y que esa audiencia nos exija a los medios una televisión de calidad. Tiene que ser al el revés. problema nace en la educación, desde la escuela. La educación fue distorsionada y fue degenerada por aspectos políticos. Entonces tenemos un pueblo inculto. Me voy un pueblo a inculto que elige a ladrones, Me voy pues. a No te referir no olvides. solamente a la televisión estadounidense o la europea, nuestros vecinos. Vemos los niveles de producción de Colombia, por ejemplo, nuestro vecino del norte, y no estamos viendo los mismos formatos que los años 80. A ver, pero Entonces, no ¿de estamos qué hablando estás de cambiar hablando? toda la sociedad para hacer pero ¿de una qué? mejor Pero televisión. ¿de ¿Qué es estás lo que hablando? presentan en Colombia? Sí, ¿Cuál es el exacto. formato en Colombia? Estoy hablando de nivel de producción. Si te das cuenta, hasta O sea, una del show. escenografía Está mejor. hablando del show, Estoy hablando de del lo que show per criticaban se. al inicio de este programa. Estoy hablando del Claro. show, De la televisión. producción, El por show en favor. positivo. ¿Cómo puedo hacer una producción de calidad para que sea atractivo para el público? ¿Qué Porque llama producción de calidad? Por ejemplo, a unas mejores pantallas, a una animación, a mapeos, a satélites puestos. Ojo, Eso eso es gratis, requiere ¿no? inversión. Eso Ah, requiere ok. inversión. Eso requiere muchísima inversión. Entonces, si nuestros vecinos de países de aquí en América Latina lo hacen, ¿por qué seguimos haciendo un formato rígido? Una cosa es el rigor periodístico, la trascendencia del oficio, pero otra cosa es no evolucionar. Bueno, Es mi creo que de alguna pregunta. forma me das la razón cuando digo que lamentablemente no hay el apoyo del sector empresarial para hacer auténticamente buena televisión, para hacer buena producción, no solamente la televisión, sino también la radio. Y allí, en los ejemplos que pones de Colombia y Perú, yo quiero un poco recordar que estos no fueron una audiencia como fue los territorios de Ecuador, sino tuvieron otro sistema educativo de asistencia española que hacen de Colombia un pueblo mucho más culto, hay que reconocerlo, y a Perú también. No obstante que estos países también no han descuidado el tema educativo, que es lo que profundamente nos falta aquí también en el Ecuador. Y son economías mucho más grandes, pues veamos cuál es el Producto Interno Bruto de Colombia, cuál es el Producto Interno Bruto de Perú y cuál es el tamaño de las empresas que se dedican a hacer comunicación en estos países, para no compararnos pues con las corporaciones mediáticas de Estados Unidos o de Europa. Entonces, ahí hay plata en serio y como tú decías, Allen, esta producción, este show en positivo, requiere de muchísimo dinero, de Totalmente decenas de acuerdo. o de centenas de millones de dólares. Tú sabes y tú tienes hasta los valores de cuánto cuesta tener un satélite abierto 24 horas al día para poder hacer estos shows y tener un periodista parado en cada sitio. O sea, debemos analizar también cuál es el país en el que vivimos, cuál es nuestra configuración geográfica y cuáles son los contenidos que consume nuestra Quiero ir a estos población. nuevos escenarios mediáticos que Alina hablaba de ello.
Cuando los funcionarios, los empresarios o estas personas que hacen la opinión pública o son parte de la opinión pública tienen sus propios canales para comunicarse y no necesitan de estos programas de entrevistas, ¿cómo hacemos eso? Y lo digo, por ejemplo, cuando la ministra hace poco dio la rueda de prensa analizándolo el coronavirus, el caso negativo, no estaba esperando el día siguiente el programa matinal, que es importante o era importante, sino que lo dijo ella en sus propios canales y también lo transmitieron en vivo cuando dio la rueda de prensa. Obviamente, ¿sigue siendo importante ese funcionario el día siguiente o ya no? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, sigue siendo importante en función de que es una información que hay que manejarla para beneficio y la orientación de la ciudadanía y saber qué es lo que desde el gobierno se tiene respecto a un tema tan delicado como ese para la prevención de la salud de toda una población. Por ventura, el tema no ha llegado todavía al país, según la propia ministra, que descartó que sea el coronavirus. De tal suerte que sigue siendo el motivo de información para los medios. Hay que darle continuidad en el tema para poder orientar debidamente a la ciudadanía. Yo quisiera decir algo respecto a lo que tú dices. Yo creo que lo más importante, cuando yo iniciaba en la primera intervención, los requisitos que debe tener un periodista, yo hablaba de la integridad, el conocimiento, y no me dejaron decir el tercer factor, que es la habilidad. No se necesita hacer un show vulgar o un espectáculo. Con el pollo. Cuando el periodista tiene la habilidad de hacer una muy buena entrevista, que atraiga la atención y que conquiste una audiencia. Por eso es que se necesitan las tres facetas del periodista. Integridad para que no se venda con nadie. 2, conocimiento para que sepa lo que está preguntando y pregunte bien. Y 3, la habilidad. ¿Por qué fallan algunas entrevistas? Porque el periodista va a hacer un show personal, a hacer creer que él sabe mucho y lo tiene callado al otro, al entrevistado, mientras él da una especie de discurso y de disertación, haciendo perder el tiempo en una entrevista que debería ser ágil. ¿Cómo debe ser ágil la entrevista? Con preguntas cortas, pues, pero incisivas, que lleguen al fondo del asunto y que conmuevan al entrevistado. Ese no necesita ser un espectáculo tipo futbolístico, se necesita habilidad. Ese es el tercer factor. Por eso es que los estudiantes que van a ver esto tienen que prepararse bien para ser entrevistadores y para ser periodistas, porque el periodismo no es cualquier cosa. El periodismo requiere inteligencia, requiere conocimiento, requiere cultura, requiere integridad, honradez y habilidad. Así que no se necesita el show. Y una pequeñísima acotación a lo que tú acabas de decir, Manuel. El periodismo no es cualquier cosa, pero yo creo que hoy sí vemos a cualquiera queriendo hacer periodismo. Haciendo periodismo. Así es. Ese es el problema. Me gustan las reflexiones que se han expuesto aquí en este programa. Quedan un montón de preguntas. No hablamos de este programa de la tarde porque hay gente que se dedica, o cualquiera, como dice Lenin, totalmente de acuerdo, a hacer periodismo, pero sobre todo una cosa que se llama farándula, una cosa un poco extraña. Así que los tres, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por seguir en el camino correcto y creer que este es un oficio de respeto, de honradez, de habilidad y de conocimiento. Y como dijo Lenin Artieda también, de muchísima lectura. Seguimos con más aquí en ConTV. Y hemos llegado al final de ConTV, Comunicación en Televisión. Y recuerde que para nosotros todas sus sugerencias y comentarios son importantes. Por eso le rogamos que nos puedan escribir a contv.es@gmail.com. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Carrera de Comunicación UCSG y en Instagram Comunicación UCSG. Y no se pierda tampoco este mismo programa en UCSG Radio. Hasta la próxima.